Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este rato que queremos dedicar a la memoria de Arturo Fernández. Gracias a Donostia Cultura también por acoger esta propuesta de pasar un momento y de parar un momento también entre tanto teatro que hay este mes en San Sebastián y acordarnos de quien ya es para siempre alguien esencial en el teatro español y, como no, también en esta ciudad, en su querido teatro principal, al que tanto le gustaba venir. Arturo era y es una referencia en la dedicación al teatro, que era su profesión y también su forma de vida. Por encima de modas, de etiquetas de eterno galán, de chatines y chatinas, Arturo nos dio una lección a todos y honró los escenarios hasta sus 90 años. Si hay algo después de esta representación que es la vida, seguro que allí ya tiene una compañía propia y el público, pues ya lo veis, no le va a faltar nunca. El público era su fuente de energía y, como podéis comprobar esta tarde, el público siempre le ha seguido. Esta tarde tenemos la suerte de contar, además de con dos excelentes actrices, con dos mujeres que trabajaron muchas veces con él y que pasaron de ser compañeras de escenario a amigas de verdad. Aprovechamos la ocasión para que nos cuenten sus experiencias con Arturo. Ellas son, a mi izquierda, Paula Martel, a mi derecha, Carmen del Valle, y si les dais... Quería deciros que, pero os habéis adelantado muy bien, que si les dais un aplauso a ellas, se lo estáis dando a Arturo. Paula, como muchos de vosotros sabéis, es donostiarra. Comenzó a hacer teatro en el año 1959 y debutó en el Teatro María Guerrero con La boda de la chica de Alfonso Paso, si no me confundo. Sí. Ya a partir de ahí no dejó de trabajar. Uno de sus mejores personajes fue en la obra de Miguel Miura, Ninet y un señor de Murcia, que hizo tanto la primera parte de la obra como la segunda. En el cine debutó nada menos que de la mano de Fernando Fernán Gómez, haciendo La venganza de Don Mendo, y participó en películas esenciales del cine español, como pueden ser La gran familia, Atraco a las 3, No desearás a la mujer de tu prójimo y otras muchas. En televisión trabajó en muchos Estudios 1, en la serie, por ejemplo, Anillos de Oro, y con Arturo Fernández la primera función la hizo en el año 79 con la obra Juego de Noche, perdón, El huevo de Pascua. No, Juego de Noche, perdón. Posteriormente, El huevo de Pascua, Homenaje, La chica del asiento de atrás, La segunda oportunidad, Pato a la naranja. Y después de unos cuantos años en los que Paula estuvo retirada del teatro, dedicándose a otros menesteres, en los años 80 volvió expresamente para trabajar con Arturo y lo hizo en Smoking 1 y en su continuación, que fue Smoking 2, dos de las obras que probablemente sean de más éxito, ¿no?, en la carrera de Arturo. Carmen es licenciada en la Escuela Superior de Arte Dramático de Valencia.
Viene sobre todo de trabajar mucho el teatro clásico con las mejores compañías, como puede ser la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la compañía de Robert Lepage, con quien hizo, por ejemplo, La Celestina, consiguiendo el premio Max a la mejor actriz de reparto en 2006. Ha trabajado con Ernesto Caballero, por ejemplo, con Jesús Cracio, bueno, un poco con buena parte de lo mejor de la profesión teatral española. En 2008 tiene su bautismo de Arturo Fernández, por decirlo de alguna manera, con otra de las funciones que más ha gustado de Arturo y que yo creo que ha sido otro de sus grandes éxitos, que fue La montaña rusa. Estuvisteis 3 años casi sin parar, prácticamente sin parar, haciendo esa función, y posteriormente Carmen ha sido la compañera de Arturo en el escenario en su última función, en sus 2 últimos años de trabajo, y con lo que eso significa, ¿no? Lo primero que quería preguntaros, Paula, Carmen, es sí. Si os pido un recuerdo de Arturo, el primero que se os venga a la cabeza. El primer recuerdo que tengo de Arturo es del año 66. Estábamos los dos trabajando en Barcelona. Yo estaba haciendo Ninette y el señor de Murcia en el Teatro Barcelona, y en la otra esquina, en el Teatro Calderón, estaba Arturo haciendo otra comedia, y los dos teníamos unos éxitos muy grandes. Nos unieron a las dos compañías para darnos un cóctel, una fiesta por el éxito, y yo no lo había conocido nunca personalmente. Entonces vino a decirme que tenía una comedia, la próxima que iba a hacer, donde tenía un personaje que me iba perfectamente, que sí quería hacerlo. Y entonces le tuve que decir que no, porque yo terminaba Ninette y un señor de Murcia, pero Miguel Miura estaba escribiendo Ninette Modas de París, la continuación, y en 15 días iba a empezar con lo otro. Le dije, no puede ser porque tengo ya este contrato. Entonces, bueno, lo hice, pasó el tiempo, y el año 79, cuando murió mi marido, pues yo me quedé francamente mal, bueno, como es lógico. Y entonces varios empresarios trataron de contratarme, más que nada como una manera de ayudarme, de pensar que debía de estar mal. Entonces yo no me sentía con fuerzas, me había quedado con 39 kilos, hecha un asco, y les dije que no. Pero de repente llegó Arturo y me dijo, oye, que me he enterado lo de tu marido, tengo 2 comedias que te pueden ir perfectamente. Le dije que no, pero se empeñó de tal manera que a pesar de lo mala que yo estaba, pues terminé diciéndole que lo iba a intentar, a condición de que él tuviera otra actriz preparada por si yo le fallaba y no podía hacerlo. Me prometió que sí, que tendría otra actriz preparada, y pude. Y ahí pues un poco casi me salvó la vida. Entonces, ahí a partir del año 79, trabajé con él seguido hasta el 87, y luego fueron 8 años, y luego los últimos años míos de teatro también, los 4 últimos años fueron con él, o sea que han sido 12 años de teatro con él. Incluso aunque no trabajar, ha habido momentos en los que no has trabajado en sus comedias, en sus obras, pero estabas ahí constantemente, ¿no? Sí, porque ibas a los ensayos, eras la apuntadora, la consejera, cuando ensayaba la mirada externa que se suele decir. Sí, cuando ensayaba con Carmen, por ejemplo, La montaña rusa o lo otro, iba yo de apuntadora, y entonces pues lo pasábamos muy bien. Luego vamos a hablar un poco de cómo era ensayar con Arturo Fernández. Sí. Carmen, tu encuentro con Arturo da para un guión de película. Sí. Y no sé si ese puede ser el recuerdo primero que te viene a la cabeza. Sí, bueno, a mí me gustaría decir en primer lugar que como tú decías, que es increíble que hasta ahora que no está, sigue llenando teatros y sigue llenando salas, ¿no? Y que con todo este recuerdo y que nos causa tanto dolor todavía, cada vez que hablamos de él o ahora en la comida es con una sonrisa puesta, porque era una persona siempre, yo creo que él quiere que la recordemos y que hoy hablemos desde la sonrisa y desde la risa y lo feliz que nos ha hecho a todos los que le hemos visto desde fuera y los que hemos estado a su lado. Esto es lo primero, porque estamos un poco agobiadas nosotras, porque es muy reciente y todas estas cosas te remueven mucho y bueno. Y dicho esto, quería decir que un día estaba yo en mi casa
y me llaman por teléfono al móvil y me dice, hola, Carmen del Valle, sí, soy Arturo Fernández. Y yo, vale, venga, ¿quién eres? Va, no me tomes el pelo. Como yo soy asturiana también, digo, no me lo creo. Venga, va, ¿quién eres? Que no me tomes el pelo. Chatina, soy Arturo Fernández. Digo, joder, es Arturo. Yo, hola, mira, me han hablado de ti, por cierto, Juanjo Arteche, otro donostiarra maravilloso de pro que tanto ayudó a Arturo, que tantas comedias le hizo llegar, le descubrió y una persona tan importante también para esta ciudad. Y me han hablado de ti y, bueno, me gustaría verte en el Palace, que era donde citaba a sus actrices. Y yo había oído decir, porque yo no había ido a ver ninguna función, porque en mi generación y desde donde yo venía de la escuela teníamos muchos prejuicios hacia Arturo, hacia el tipo de teatro que decíamos comercial, entonces era como un poco este género menor. Y yo decía, bueno, y también había oído decir que él decía siempre que sus actrices tenían que oler a Chanel número 5. Entonces, pues yo no reunía ninguna de esas condiciones. Y yo le llamé por teléfono, bueno, cuando hablamos le dije, mira Arturo, yo no sé quién te habla de mí, pero yo no soy Miss España ni modelo. Yo mido 1,63, yo actriz soy, es lo único que... Entonces él, bueno, a ver, y él mientras tanto iba pensando, la madre que me parió, que me he equivocado, que me ha pasado esta y esta va a ser yo, es que... Y todo era como una confusión. Bueno, pues quedamos en el Palace, de todas formas nos tomamos algo, y yo, bueno, vale, pero ¿a qué hora? A las 4, no, bueno, todo como que yo me venía mal, como yo decía, voy a perder el tiempo porque no tenemos nada que ver, esto es absurdo. Y él un poco también, bueno, pues nada, ya la veo, ya que he quedado con ella. Entonces quedamos en el Palace y yo entré con una mala leche, con los vaqueros ahí, toda como cabreada, como a sentarme así, como de a ver, ¿qué? Y entonces él me vio y me dijo, es ella, la montaña rusa, era ese personaje de esa hija que viene a vengarse de su padre y le hace pasar por 1000 situaciones. Y fue amor a primera vista. O sea, nos miramos los dos, empezamos a hablar, a contarnos cosas, como buenos asturianos, a reírnos. Y entonces, ¿cómo es lo tuyo? Y hablábamos así, cosas nuestras, y hicimos como una comunión absoluta desde entonces. Decía, has citado a Arteche, ¿verdad? Sí. Al que tanto queremos y un nombre tan importante para bueno, buena parte de las comedias que se han puesto en España en las últimas décadas tienen a Juan José Arteche por detrás, ¿no? Sí. Y muchos actores le deben buena parte de sus éxitos, ¿no? Y era también, en el caso de Arturo, era un consejero teatral de primer orden. Arteche a mí una vez me dijo algo que todos lo sabemos y lo hemos oído, pero que cuando te lo dice alguien que conoce perfectamente a Arturo Fernández, pues tomas nota, ¿no? Me dijo, la vida de Arturo es el teatro. Es una frase corta, que puede que parezca que, bueno, esto lo dicen los actores, pero la vida de Arturo era el teatro, ¿no? Sí. Carmen, Paula. Sí. ¿Hasta dónde llevaba esa frase él? Era su vida. Sí, totalmente. Yo también lo creo. Estaba haciendo una función y ya estaba inquieto si no tenía la siguiente preparada o había encontrado la siguiente comedia para seguir, se ponía de un nervioso que le afectaba en todo. Sí. Entonces, cuando se tranquilizaba, en cuanto localizábamos otra, me mandaba a París a ver comedias que le fueran a él. Iba a París y le decía, vente, que hay una comedia que te va muy bien, que te va a gustar. Venía, la compraba y ya se quedaba tranquilo. Ya hasta la próxima. Había veces que tenía 2 comedias esperándole, pero cuando le faltaba, aunque le quedara un año por trabajar todavía con la comedia que estaba haciendo, si no tenía ya la siguiente, estaba todos los días pendiente de ello. Se ponía nervioso. Sea que era su vida, totalmente. Sí, es que Arturo siempre se ha hartado de repetir que todo lo que era, lo poco, lo mucho que era, se lo debía al público. Y él siempre decía que es que en casa se aburría, que se moría, que se mataba. Entonces, era su vida porque era, además de su profesión, era su hobby, como él decía, era lo que era profundamente vocacional. Entonces, lo llevó hasta el final, esta pasión por lo que hacía, ¿no? Esta forma de vida, porque además veníamos paseando con este día de sol y yo decía, ojo, estaría Arturo aquí por el paseo, para arriba, para abajo, tomando el sol, feliz, se hubiera subido al Monte Higueldo a comer, porque era
todo lo que le gustaba, el ir de gira, el saludar a todo el mundo, a sus amigos. Aquí tenía pues Arteche, nos íbamos a la asociación, a la sociedad gastronómica. Tenía en cada sitio su grupo de amigos, su gente de toda la vida y tenía como unos ritos muy establecidos. Una persona que disfrutaba muchísimo de la vida, a pesar de ser su vida entera al teatro, era un gran disfrutón de la vida, de la comida, de las conversaciones, bueno, de las mujeres, del fútbol. Sí. Los días posteriores a su fallecimiento, pues, evidentemente aparecieron cientos de referencias en la prensa, en todos los medios de comunicación, y algo se repetía una y otra vez, porque los periodistas somos muy dados a las etiquetas y a repetir cosas en vez de entrar un poco a la profundidad. El eterno galán, el eterno seductor. Claro, era una imagen que yo creo que era una etiqueta que no representaba a Arturo, pero al mismo tiempo sí que él mantenía esa pose, ¿no? Bueno, claro, es que además ocurría que o no era una en el pose, teatro... no sé. No, pose no. Lo que pasa es que el teatro, si había 800 localidades, 600 eran de señoras. O sea que era perfecto. Estaban las colas para coger las entradas, veías 10 señoras y un señor que acompañaba a su mujer o lo que fuera, pero era todo señoras. Tenía, no sé, una atracción, bueno, que tenía. Era muy guapo, era muy simpático, era un actor estupendo, era, o sea, muy atractivo, pero de todas maneras era especial porque yo no lo he visto eso con ninguno de los otros actores que he trabajado, y he trabajado con actores muy buenos y muy importantes, pero lo de él era especial. Claro, pero Carmen, por ejemplo, detrás de esa etiqueta o esa etiqueta en realidad no nos ocultaba al actor, porque Arturo era un gran actor. Sí, eso lo hemos hablado muchas veces. Yo siempre le decía que por qué no hacía un Rey Lear, porque era un pedazo de actor. Yo me sorprendí muchísimo cuando trabajé con él, y cuando después de trabajar con él le vi en otras funciones como Enfrentados o ensayando a Don Juan de Boadilla, y me quedé impresionada porque me parecía el más moderno de todos los actores jóvenes que había allí, y me emocionaba mucho cuando hacía las cosas de verdad, y yo le decía, ¿pero por qué? ¿Por qué no? Y ahí se arriesgó en él, pero él sabía lo que la gente quería y esperaba de él. Él lo tenía muy claro, y además es que él se lo pasaba muy bien. Y como era su compañía y él era el productor, él hacía lo que él quería y él se divertía muchísimo. Y además hay una cosa, y es que él, el personaje de Eterno Galán tiene que ver con su personalidad, porque una persona si no sería creíble tantos y tantos años. Arturo era un galán, pero de los de antes, de los de clase, de los de piropearte con clase, de que a veces quedábamos en el AVE para irnos a Córdoba y lo veía llegar y yo decía, pero ¿cómo se puede ser más guapo? Y ya tenía 80 años, y con 90, cuando salía a veces a escena y salía con el smoking, le miraba desde fuera y digo, es que no, o sea, ¿qué planta tiene? Es que no me extraña que fuera el 90% de mujeres, porque además era un señor muy elegante y muy amante, no era un ser ordinario, ¿no? En la vida real, era muy galante y una clase tremenda. Hay una anécdota muy divertida, creo que fue con Alta Seducción, o sea que tú lo has tenido que vivir eso muchos días encima del escenario. Él en esa función hay un momento en que está en paños menores y se pone el pantalón. Entonces, claro, pensad que esta obra empezó a hacerla con 87, 88 años, ¿no? Y ponerse un pantalón estando de pie no es fácil. Bueno, si es joven sí, pero no es fácil. Y él decía, con esa sorna, decía, lo hago para que se jodan y vean lo joven que estoy. ¿Sabe lo mejor de todo? Disfrutaba, de verdad. Porque era el comentario general al final. Había pero un ¿cómo? en el patio de Butacas, como diciendo, no es posible que haya hecho lo que acaba de hacer. Pero un día, así se perdió un poco el equilibrio y la carcajada fue tremenda y lo dejó. ¿Ah, sí? Sí, dijo, yo creo que tiene más gracia como que me caiga y me haga el digno. Y ya lo dejó, y cada vez se caía más. Y ya la gente se moría, es que cualquier cosa, o sea, es que era todo funcionaba, pero eso dejó de hacerlo.
Vaya. Porque descubrió que el otro funcionaba todavía más. Mira, en una de las muchas entrevistas que tuve la suerte de hacer con él, le pregunté por cuál era su técnica para seducir al público, ¿no? Y entre otras cosas él me dijo, posiblemente el que más se divierte en mis funciones soy yo. Claro. Ignoro si hay público o no. No es que me meta en el personaje, siempre digo que él se mete en mí. Bueno, es que estábamos en la comida contando anécdotas de grandes ataques de risa de Arturo en escena. Es que os puedo decir que hasta la última función, nos reíamos, había momentos claves de la función que eran peligrosos. Era ese momento que no lo mirabas porque... Y con Paula, o sea, contábamos de ataques, o sea, Sí. es que él se moría, decía, pero este es un chiflao, lo estaba haciendo, pero mira lo que digo, este es un chiflao, y se moría. Sí. se Bueno, moría. y había comedias en las que, bueno, en casi todas, se inventaba de repente lo que le apetecía. Bueno, Y entonces eso os siempre. comentaba también de una comida que de repente un día en una comedia en el Huevo de Pascua, que era una comedia entretenida, pero que tenía mucha intriga y muchas mentiras y mucha, como siempre, engañando y tal y cual. Y entonces, en uno de los momentos en que estábamos reunidos toda la compañía y él soltando un monólogo, venga a decir mentiras, ¿no? Porque tenía que convencer a todos los que estaban allí, menos a mí, que era la mujer, y sabía que todo lo que estaba diciendo era mentira. Y de repente se le ocurre decir, pues ahora os voy a contar una historia nueva, una cosa que me ha ocurrido hoy. Todos, claro, así, muy serio, yo tenía que estar serísima, y empieza a contar una historia sobre un mejillón y un limón. Y entonces, todos, ¿por qué has ido con un mejillón y un limón? Bueno, yo no sé qué cosas decía tan graciosas que el resto de la compañía estaba a carcajadas y se podían reír, pero yo que sabía que lo que estaba haciendo era ganar tiempo porque estaba mintiendo, estaba en una situación difícil, yo tenía que estar muy seria. Pero de tanto estar seria y tanto apretar eso, se me saltaron las lágrimas. Y sale una señora en la primera fila, ¡ay, pobrecita, si está llorando! Y bueno, fue una carcajada. Porque es que se inventaba lo que le daba la gana. Sí, un momento de alta seducción que él se iba de mi casa y que era súper dramático para mí porque yo le iba a dejar. Entonces cada día improvisaba un bolero o me decía un poema y no me decía nunca nada antes. Entonces de repente lo tenía preparado y cada día me decía una cosa y yo sudando porque tengo una risa súper floja y al principio que yo era muy seria con el texto y al final ya decía, mira, de verdad, o sea, ya decía lo que fuera porque no sabíamos cómo salir de allí. Era cada día a ver lo que me espera. Yo estaba sola, sí. Abría los ojos a ver que la gente ya carcajada al entrar. Digo, a ver lo que hace hoy, por Dios te lo pido. Pues mira, la primera comedia que hice con él, yo estaba acostumbrada, la última comedia anterior a él había sido de nieta de Rafael Ribelles. Antes había trabajado con Rodero, antes todos como muy serios y muy ateniéndose a lo que es la comedia y a lo que es la letra. Y ya me iba acostumbrando al mes y medio de que de repente decía lo que le apetecía y siempre tenía un eco bárbaro en el público. Y entonces ese día teníamos una partida era la primera comedia que hacía con él, teníamos una partida de dados en el suelo del escenario. Estábamos jugando a los dados y de repente empieza a reírse como un loco, unas carcajadas tremendas. Estábamos en San Sebastián, en el Principal. Y yo me quedo así, como diciendo, ¿qué va a pasar ahora? Digo, ¿y qué te pasa? ¿Te pasa? Y dice, sí, que es que, bueno, te lo voy a contar, es que no sabes lo que me ha pasado. Mira, hoy he comido en una sociedad de estas vascas de señores y uno de ellos ha contado un chiste. Y es que cada vez que me acuerdo es que me dan ataques de risa. Total, que dice, ¿te lo cuento? Y digo, pues sí, cuéntamelo, claro. Le tenía que seguir la esta. Cuenta el chiste, la gente se tiró de la risa, le pegaron una ovación impresionante y de repente te hacía cosas así en el escenario, sí, pero que todo era para... Pero que nadie se lleve una idea confundida porque Arturo era el rigor llevado al extremo, ¿no? Al extremo. Pero luego, según el día que tenía, se permitía de repente... Sí, pero él era el primero en llegar al teatro, llegaba 2 horas y media antes y controlaba desde el vaso, lo recolocaba aquí, lo medía, la luz, sabía perfectamente, sabía de escenografía, de luces, de sonido, hacía, pero cada día, no solamente cuando cambiábamos de teatro o de ciudad, es que cada día yo llegaba, él tenía un sitio en el patio de butacas y desde allí se sentaba y observaba
la escena. Luego subía, cuando todo, o sea, era un perfeccionista. Eso también es Sí. todo, quiero decir, una persona Importante. que durante 50 años ha tenido su propia compañía de teatro, el trabajo y el rigor es algo fundamental, y eso también era él. Es que imagínate, casi 60 años o 60. Sí, 50 y algo con su 59 propia compañía. o 60, de ser empresario, director y primer actor. O sea que lo sabía todo, era un maestro. Trabajando con él, sí te puedo decir que aprendías todos los días. Era como, no sé, no se podía hacer mejor. Cada día le descubrías algo nuevo que luego te servía a ti para tu trabajo. Lo de ser también el director de sus obras era porque no soportaba que nadie le metiera mano a la función. No, yo creo que es porque le gustaba también, y como era muy controlador, le gustaba que todo estuviera perfecto. Creo que pensaba que haciéndolo él iba a salir exactamente como él quería que saliera. Porque lo que no le hubiera gustado es discutir con el director, por ejemplo. No, para eso no servía. Antes, Paula, hemos pasado un poco por encima de esas dos etapas tuyas con Arturo. Entre la primera y la segunda dejas el teatro, Sí. te vas a trabajar a París, Sí. trabajas en el mundo de la alta costura. Sí, en Hermès. En Hermès. Sí. ¿Cómo te convence Arturo, si es que fue él? Para volver, no. Volver. Es que, ocurrió que estaba muy, muy agotada de tantos años. Habían sido 27 años sin parar de trabajar. Y entonces con él llevaba ya 8 años trabajando y le dije, no puedo más, estoy quizá perdiendo un poquito de ilusión por ir al teatro. Yo no puedo ir a trabajar sin ilusión. Y digo, no sé, igual debería intentar salirme un poco e intentar otra cosa. Bueno, total, me surgió la posibilidad. Primero me contrató Christian Lacroix, estuve con él, puso la casa en Madrid, y luego entró en Hermès en mi vida. Y fueron 14 años de estar con Hermès. Abrí Madrid como directora, luego abrí Barcelona, Valencia, tal, hasta llegar a Marbella, que es luego donde ya me quedé. Pero terminé en Marbella cuando me jubilé. Me jubilé finales de diciembre, 31 de diciembre del 2001, y entonces le comenté a Arturo, que también tenía casa en Marbella y estaba continuamente con él también. Le dije, ¿sabes qué? Ahora me haría ilusión volver, quizás. Pienso que me podía hacer ilusión. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo ahora acabo de estrenar una comedia que no hay nada que hacer. Digo, no te preocupes, pero te lo comento como parte de una conversación. Y al mes y medio, no había pasado un mes y medio, en febrero, me llama y me dice, oye, ¿era en serio lo de que te podía hacer ilusión volver al teatro o al cine? Digo, sí, pues venga, vente a ensayar, que se me va una de las actrices y tal. Total, que volví con él y estuve 4 años más trabajando, o sea, los 8 de antes y los 4, 12, con un smoking primero y el smoking 2. Sí. Hablábamos estos días, Carmen, de Arturo, de lo generoso que era. Ah, sí. De lo generoso que era con sus compañeros de trabajo y en la vida en general. Sí, bueno, Arturo, como siempre ha sido esta clase que le ha caracterizado y esta discreción en su vida privada, pero a mí me parece bonito decirlo porque era la persona más generosa que yo he conocido y sin que nadie lo supiera y sin que desde él ha ayudado a muchísimos compañeros de profesión en malos momentos y incluso a amigos de la infancia y gente de... Era una persona profundamente generosa y a todo aquel... En cada teatro también teníamos los de turno que venían a pedirle ayuda o mira que yo, mi padre, siempre teníamos una... Y Arturo tenía para todos una palabra de... No solo económicamente, generosidad también de hablar con todo el mundo porque a muchos de vosotros habrá pasado de pedir un autógrafo, una foto, jamás había un no, ni una mala cara. Con todo el mundo, con todo el mundo. Y he visto situaciones de hablar, de escuchar a la gente, de tener tiempo, de hacerles sentir que eran importantes. Y eso es generosidad. Y Arturo lo ha sido. Y lo ha sido en amor también hacia la gente que lo rodeaba, porque su éxito para mí más importante ha sido su vida personal, con su familia,
con sus hijos, que lo han amado y adorado, sus nietos, que venían siempre. O sea, no he visto una familia, es una persona muy, muy querida, merecidamente querida, porque era profundamente generoso en afecto, no solo en dinero. Y en el teatro con los compañeros era absolutamente generoso. Él trataba, bueno, él tenía conciencia, debía tener que era el mejor, pero pretendía que toda la compañía estuviera, por lo menos, o tratara de estar a su nivel. No tenía nada, era siempre facilitarte las cosas. Y luego trabajar con él era también, te tocaba la lotería, porque era el que más descansaba. O sea, llevaba la compañía. Cuando todo el mundo descansaba un día a la semana, él descansaba 2. Y seguramente, por lo que he sabido en alguna ocasión, los salarios que pagaba eran como el máximo de lo que se solía pagar. Y entonces trabajando menos que con nadie. O sea que la generosidad estaba por todas partes. También, por ejemplo, cuando hablaba con los periodistas, siempre destacaba normalmente compañeras de escena, porque trabajaba más con actrices que con actores, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí resaltado en un momento en el que yo le preguntaba por la función de la montaña rusa y él me decía, dicen que esta es mi mejor interpretación y si eso es cierto se lo debo a ella, o sea, a ti, porque tengo una réplica que otras veces no se ha dado. Y yo le tomaba un poco el pelo y le preguntaba, ¿no tendrás celos? Y dice, soy tan generoso que no me importa que una mujer me quite nada, porque una mujer siempre te quita todo. No, eso es verdad, eso es verdad. Eso es verdad y fíjate que, bueno, que otras veces es cierto que ha trabajado con mujeres con nombre en sentido, bueno, pues que eran modelos o que eran mises o gente que tenía un nombre por lo que fuera y a mí no me conocía nadie. Y aunque llevaba una carrera detrás de mí extensa y amplia, pero no siempre... Y él me dio un nombre al lado suyo en el cartel y siempre hablaba maravillas, no solo de mí, sino no he visto una persona... El otro día me vi el programa Lazos de Sangre dedicado a los Larrañaga. Me acuerdo porque esa entrevista fue la última que le hicieron en el escenario de Sevilla y cómo él hablaba, con qué cariño, con qué delicadeza, porque, claro, como todos han tenido en esas épocas lo suyo y cómo jamás, o sea, jamás hacia, por lo menos en el público, ¿no?, hacia un compañero, esa generosidad. Me hablaba mucho, que a mí eso me emocionó, porque él hablaba mucho de su época, bueno, de cuando empezó, de sus inicios. Y él decía que había mucha solidaridad, en un oficio muy solidario. Entonces le decían, Arturo, pásate por el Café Gijón, que Rafael Ribelles va a hacer compañía porque se van a hacer gira. Y entonces había como esa... Y luego él, ¿no? Y luego él iba dando trabajo a compañeros que sabía que lo necesitaban y me decía que era una profesión profundamente solidaria. Se conocían todos, eran todos casi familia. Y yo, fíjate cómo ha cambiado el juego, ¿eh? Es tremendo, tremendo. A mí me daba mucha cosa, me gustaba mucho, le sacaba mucho. Entonces, cuando trabajaste, ¿cómo empezaste? Le sacaba mucho porque era maravilloso, como recordaba esos tiempos de ilusión y me hablaba del destino. Que dice, ¿qué me iba a decir a mí? Un tío de 20 años en un barrio de Gijón, que yo iba a acabar siendo actor. El destino, porque se enamoró de una actriz que fuera una compañía allá a Gijón y se enamoró de la primera actriz. No hay que olvidarnos que Arturo fue el tigre de Pilates. El tigre. El tigre, ¿Ah, que era sí? su nombre de boxeador. Él fue boxeador. Claro, se moría de hambre, hizo lo que fuera. Lo que no entiendo es cómo pudo ser boxeador, porque supongo que no dejaría ni que le tocara. Porque la cara... Eso dice que es lo que le hizo, dice que como pasaba mucha hambre, si le llegan a romper, no las pegaba si muy le fuerte. A romper la nariz. Pero él decía, me pagaban lo que le pagaban a mi madre en 2 meses. Y decía, claro, dice, vamos, me pegaba con quien fuera. Es alucinante. Y cogió 300 pesetas una maleta, se cogió un tren y se fue para Madrid. Porque le dijo, tú tienes buena cara, tú pásate por el Gijón, que algo harás. Y ahí empezó, pues este es guapo, figuración. Y luego en la segunda película, ¿alguien sabe decir una frase? Yo, el primero. Entonces todavía se sabía, porque la memoria prodigiosa, se sabía la frase exacta que le hicieron decir.
y contaba cosas cuando hicieron una película, ¿te acuerdas? Con Rafael Ribelles. Sí. Que hacían como, eran los 12 apóstoles, y él hacía uno de ellos, entonces estaban como pues grabando en exteriores, y como pasaban tanta hambre en el principio, y entonces había un huerto con manzanos, y entonces, a rodar, momento, que no está Santiago Apóstol, ¿qué ha pasado? Y estaba Arturo cargando manzanas para luego llevar, y es muy bonito, ¿no? Esos inicios cuando te cuentan, con las primeras pesetas me dio para la pensión, no sé qué. Y luego ya en este el sueldo me subieron a 100 pesetas. Y ya, bueno, lo del Hotel Suecia fue la leche. Y ya entonces apadrinó a uno que era uno de estos que iba de, ¿cómo se llamaba? Pepín, su gran amigo, que era un loco. Ay, sí. Ya entonces iba apadrinando amigos colgados que eran en esa época, que eran muy bohemios, y ya los iba trayendo al hotel. Es que bueno, para contar un millón de anécdotas. Y lo que pasa es que servía para todo, porque cuando llegó a Madrid y antes de empezar a hacer esas sesiones y entrar en la profesión, se contrató en Navidad, para las fiestas de Navidad, en una tienda de cosas de caballero, de chaquetas, de esto, de tal, de cual. Y entonces había un premio para el que más corbatas vendiera. Bueno, pues él se ganó el premio el que más corbatas había vendido. Llegaban los señores y es que les metía todas las corbatas que les daba la gana. Les decía lo guapos que estaban, lo bien que les sentaba y a la... Bueno, conquistaba lo mismo a las señoras que a los señores. Pero bueno, y luego lo de la mili y todo, o sea, el teniente le escribía las cartas de amor a Arturo para la novia. Y entonces le arreglaba para ir a ver a las citas, o sea, no, es que se ganaba todo el mundo, es que era hombres y mujeres, o sea, un seductor, pero sí. Vamos. Paula, una de las cosas que tú tenías, digamos, estabas en la misma sintonía con Arturo, era que los dos aprendisteis a ser actores sobre el escenario. Sí. No en una escuela de teatro. Ah, bueno, yo sí. Yo estuve aquí en la Escuela de Arte Dramático de don Juan Cuberta. Hicimos 4 años la carrera, los que estábamos en el Círculo Cultural y Ateneo Guipuzcoano, haciendo teatro. No era lo que hoy podemos entender como una escuela. Sí, y al mismo tiempo hacíamos teatro amateur allí, y al mismo tiempo íbamos a las clases, y al terminar la carrera, al tercer año, te daban ya la titularidad como ya eras profesional. Y es entonces cuando ya, bueno, en aquel tiempo estaban aquí en los teatros de cámara, estaba Alfredo Landa, estaba Concha Leza, estaba Jaime Azpilicueta, estábamos todos. Yo soy la última que me fui para Madrid, y bueno, pues ahí luego nos encontramos todos, porque por ejemplo con Alfredo Landa, el primer papel importante que hizo en teatro fue el amigo del señor de Murcia, o sea, Ninette y un señor de Murcia, ahí coincidimos los dos. ¿Cómo eran aquellos tiempos, Paula? Fantásticos. Fantásticos, y además tan distinto a lo de ahora, ¿verdad? Yo, desde donde yo lo veo. En aquel momento, actrices con la misma edad y las mismas características, lo que entonces llamaban dama joven, porque en el teatro había primer actor, primera actriz, dama joven, galán cómico, tal. Bueno, pues entonces, de unas ciertas características, igual estábamos 12 actrices. Ahora hay 200. Entonces, claro, nosotros trabajábamos todo el tiempo, hacíamos teatro, cine, televisión. Yo he pasado temporadas que dormía 3 horas, porque tenía que hacer las 3 cosas, pero era una manera de sobrevivir y de introducirte en la profesión. Y bueno, no sé a dónde iba. Sí, no, ahora me he perdido. Que la otra parte sería la que representa a Carmen, ¿no? Que provienes de una escuela de arte dramático, sí. En un momento ya de la profesión teatral, quizá, no sé si decir más insolidaria, ¿puede ser? Sí, bueno, es que madre mía, es que es tan diferente porque... Sí. Es tan diferente porque antes eran familias teatrales y era teatro de repertorio y era más una forma de vivir. Luego se hizo un poco, pues vino también este mundo argentino de la verdad y los Stanislavski. Entonces en las escuelas te enseñaban algo como muy, que no tiene que ver con el oficio. Yo aprendí el oficio de la mano de Arturo y que, como se aprendía antes, que o ibas a una escuela, pues yo tuve la suerte de salir de la escuela y saber muy poco en muchos aspectos, y Arturo me enseñó lo que es
el trabajo, lo que es el trabajo al día a día. Hacer la misma función, 500 representaciones, 600, 700, cada día. Y trabajar con lo que tienes. Y quitarte muchas tonterías, muchos prejuicios y estar ahí cada día, enfrentándose al público, porque uno no aprende su oficio estudiando o en un aula, uno aprende su oficio trabajando. Y eso es lo que le agradeceré toda mi vida a Arturo. Antes de trabajar con Arturo, habías hecho varios espectáculos con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, habías trabajado, por ejemplo, con la dirección de Vigas Luna, de Alonso de Santos. Cuando llegas al escenario con Arturo, ¿notas que es otro mundo? Pero vamos, es que... No digo peor ni mejor. No. Primero, me pareció que el género de la comedia era el más difícil del mundo. Yo lo que hacía Arturo era alta comedia y yo no sabía andar con tacones. Yo cuando empecé no sabía andar, no sabía cómo sentarme. Es todo... No solo eso, es un ritual de saber estar, de colocar, o sea, estar al lado de una persona como Arturo es que te puede fagocitar, puedes desaparecer porque era tal su carisma. Entonces, claro, intentar hacer un personaje, mantener una historia, defender lo tuyo y también lo que yo traía. Y yo era muy de, pues no, yo me curro un personaje, yo no estoy aquí de florero porque no lo soy, ¿no? Y claro, y darme cuenta que no tenía ni idea. O sea, yo me acuerdo de la montaña rusa, yo no me saltaba una coma. Pero imagínate en verso, venía el verso y no me podía saltar ni una sílaba. Entonces era como súper cuadrada. Y justo, ahora le estaba diciendo, cuando nos vimos el vídeo, como si todavía estuviera aquí Arturo, pero cuando estaba malito, pues un mes antes de irse, estábamos en casita, yo lo iba a ver todas las semanas, y estábamos viendo el vídeo de la montaña porque él quería remontar la montaña, le gustaba mucho y la quería volver a hacer. Y estábamos viendo el vídeo y yo, claro, estaba tan inmenso, tan maravilloso, tan divertido, y yo me veía tan embarada, tan a mi frase, tan cortada, yo decía, madre mía de mi vida, ¿no? Y a mí me parecía que aquello, claro, o sea, es que, qué difícil lo que hacía este señor, que parecía, esto es de todos los días, qué difícil hacer lo que él hacía. ¿Qué sentías, por ejemplo, cuando actores un poco de tu generación, compañeros incluso supongo tuyos, de otros trabajos, te decían eso, Arturo Fernández, ese siempre hace lo mismo? Pues yo decía, venir a verlo. Claro, o sea, mucha gente, muchos compañeros míos, incluido yo, que no lo había ido a ver, por hecho de estar yo les obligaba, digo, es obligatorio que vengáis a ver a Arturo. Es obligatorio porque es una manera de hacer, decía el crítico del ABC, empezaba la crítica de la alta seducción, es Arturo es una asignatura obligada en las escuelas de arte dramático. O sea, hay que verlo. El sentido de la comedia es él era una escuela en sí mismo. Lo que pasa es que no se lo creía. No tenía, o sea, sí, bueno, pues sí, tal, pero no tenía le daba mucho pudor, pero es que él era una escuela. Creó una escuela, creó un estilo único y eso era alucinante verle. Es que yo a veces estaba en escena y me quedaba desde fuera mirando, le digo, ¿de verdad? O sea, totalmente, y ahora al irse él, no hay nadie que haga ese tipo de comedia. No. La comedia que yo he oído en alguna ocasión a personas muy autorizadas decían, bueno, es que el drama es otra cosa, sí, el drama, en cuanto tienes una buena voz y tienes un buen personaje y estás en un escenario con... Ahora ya ni voz, seguro, Paula, ahora ya todos llevan micro. Seguro, sí. Bueno, hoy qué bárbaro, qué horror. Pues entonces decía, pues ya está, nunca vas a estar mal, pero hacer reír a un montón de personas con cosas más o menos simples, más o menos divertidas, eso es lo más difícil que hay. La comedia es el género, para mi gusto, el género más difícil que hay. Yo cuando lo oí la primera vez no lo entendía mucho, pero luego me di cuenta que efectivamente había hecho drama y era, pues hay un silencio absoluto y tú sueltas muy bien lo que tienes que decir o lo mejor que sabes, pero eso de estar conectando con el público, que entren contigo y que se diviertan contigo, eso es muy difícil. Algo tan supuestamente sencillo, pero que visto lo que se ve hoy no debe ser tan sencillo, es que, por ejemplo, Arturo, un chiste nunca se dejaba de oír por las risas del público. Claro.
Es Había que decir, se esperar. sabe que cuando el público se ríe hay que esperar a que se acabe de reír para soltar la siguiente gracia. Sí. Hoy lo normal suele ser que el actor o la actriz vaya con el piloto fijo y la gente, si se ríe al mismo tiempo, la siguiente frase no la entiendas. Es así, es esto, es que tenemos tanto que aprender, es que Sí. es una profesión que trabajamos para muchas veces para nuestro propio gremio, para que gustara a nuestros compañeros, para crearte, bueno, este actor es maravilloso. Entonces se crea como un halo de este actor es maravilloso, es increíble, ¿no? Y parece que... Y Arturo, dentro de esta corriente, era como denostado, era género menor, era, bueno, estas cosas que suceden mucho. Y Arturo me enseñó, y lo vi con él, que uno trabaja para el público, uno trabaja para la gente, porque es el sentido que tiene nuestro trabajo, enfrentarlo con la gente y que la gente venga a verte y que la gente pague su entrada. Si no, ¿qué sentido tiene nuestro oficio? Y eso, esa cosa tan básica y tan sencilla, se nos ha olvidado. Entonces ahí viene lo de no saber hablar, lo de darle más importancia a salir en una revista del corazón o a tener una vida privada o a entrar por otros medios que no eran los que esta generación aprendió. Entonces creo que hay un puente, que hay que tenderse puentes. Entonces es maravilloso las redes sociales y es maravilloso tener un físico estupendo y es maravilloso ser novia de no sé quién, pero es maravilloso saber hablar, maravilloso respetar esta profesión, que es una profesión. No es que vengas tú aquí porque eres mona y te ha tocado la lotería y ya soy actriz. Todas estas que me pongo de los nervios. ¿Qué vas a hacer? Pues voy a ser actriz. ¿Cómo que vas a ser actriz? Todas las Misses de España, todas. Digo, pero bueno, como si esto fuera, o sea, Dios mío, esto es una vocación que se aprende, pero es una vocación y algo que se hace con un amor y con un respeto impresionante. Y esto es Arturo Fernández. Amor, respeto, vocación y seriedad y profesionalidad máxima. Y otra cosa que no sé si lo he dicho antes o lo pienso siempre, y que era trabajar con él, era aprender todos los días. Era algo que siempre había algo que haciendo la misma función, diciendo lo mismo, pero algo te sorprendía, algo decías, esto todavía se puede decir mejor, o sea, y el escuchar, otra cosa que aprendías con él, a escuchar, que también es importantísimo en el teatro. Y bueno, no sé, todo era fantástico, era lo mejor que te podía pasar en la profesión, en mi tiempo por lo menos. Lo mejor que te podía pasar era estar en la compañía de Arturo Fernández. Podemos seguir hablando bastante rato más y lo vamos a hacer, pero hay un micrófono por ahí preparado y quizá ya sea tiempo, si tenéis cualquier duda, cualquier curiosidad, os apetece que tanto Paula como Carmen os cuenten algo que no se ha hablado aquí, pues levantáis la mano y os damos la palabra. Bueno, también resaltar lo que hablábamos hoy, que Arturo era de las escenografías que ya no se hacen. O sea, sí. Arturo... Escenografía, Carmen, escenografías con techo. Con techo. Vosotros fijaros ahora a ver si veis alguna escenografía con techo. Con techo, con una colcha que sacábamos en Alta Seducción, de zorro ártico, de no sé qué, con vestidos hechos a medida, prêt-à-porter. O sea, él presentaba lo mejor, daba lo mejor. No era un fake de esto que se dice, o sea, era el respeto absoluto hacia lo que él hacía y él se jugaba su dinero y no escatimaba un duro en dar lo mejor. Era glamour, o sea, a veces nos aplaudían, se levantaba el telón y se aplaudía, sí. Porque era una pasada, es que era una maravilla, es que esa casa, querías vivir en esa casa. Y hay otra cosa también, que jamás ha tenido, ni ha pedido una ayuda a nadie, ni la ha tenido. Entonces ha ganado todo lo que lo ha hecho en la mayor calidad, con el mayor esfuerzo, la mayor calidad y por él mismo. Porque Arturo era un hombre libre, sí, que se podía permitir ser libre. Él decía todo lo que sentía. Que en estas últimas ya décadas, como yo le solía decir a Arturo, tú hace mucho que ya tienes la luz y el agua apagada. O sea, que si sigues con esto es porque de verdad te interesan. No, totalmente. No porque necesites fíjate que a mí me decía muchas veces... Perdona, esa misma posición de ser un hombre libre y ya supongo que cuando expresaba sus opiniones políticas, sí. Y eso creaba pues, muchas personas que se ponían enfrente. Eso también
alejaban, ¿no?, a ciertas personas. Pero es lo que hablamos, ¿qué tendrá que ver la ideología de cada uno con otra? Yo no, quiero decirte, es que, bueno, en fin, a mí, yo hay una cosa, yo tampoco entendí esta última parte suya, respetable profundamente, pero él siempre me dijo, tú no te signifiques, porque yo era completamente contraria a sus ideas. Entonces había muchos momentos de, ay, que no sé qué, tú hazme caso, sé independiente, no te signifiques, no. Y luego yo decía, qué curioso, porque luego él decía, a mí nunca me han perdonado ser libre y no pertenecer a un grupo, o sea, y es verdad, es que lo que hablábamos de este gremio, ¿por qué todos tienen que...? Hay como un grupillo, hay como un... que no es verdad, o sea, es que, madre mía, bueno, es igual, es un tema que a mí... Un día dijimos que no íbamos a hablar de religión y de política y dijimos, pues no, porque hay cosas mucho más interesantes que hablar entre nosotros y más cosas que nos unen que hablar de estas cosas que no... Hay tres cosas que se dicen, lo he oído en varias ocasiones, que como es política, religión y sexo. Bueno, el sexo sí que hablábamos. Que cada uno piense lo que quiera. De eso hablábamos mucho. ¿Quieres decir algo al respecto? No, vamos, de amor hablábamos muchísimo. De hecho, era como un poco mi padre, o sea, yo... Mira, es que son una anécdota pequeña. Yo tenía en la montaña rusa una relación de estas tormentosas que suelo tener con un hombre y era como horroroso. Y era un día vuelvo, otro no. Y Arturo estaba hasta las narices de verme sufrir. Y ya lo había dejado con este hombre y volví. Y como esto duró 3 años, nos dio por todas las fases. Y Arturo me veía y decía, ay, ¿cómo viene esta? A ver, ¿qué ha pasado hoy? Era mi padre. Y un día volvimos a Gijón y le cogió de las solapas a ese señor que medía como él y le dijo, como te vuelva a ver sufrir, como le vas a hacer pasar a esta niña, te las vas a ver conmigo. Y el tío se quedó aterrorizado. Que Arturo Fernández le cogiera la solapa, esa es mi relación con Arturo. Era así, sí. Era así. Y luego confidentes, porque Paula y yo le hemos cubierto las espaldas muchas veces. Sí. Muchas veces. Sí. Pero ¿de qué manera más divertida siempre? De manera muy divertida. Era muy divertido. Cubrirle las espaldas era divertidísimo. Sí, era tremendo. Porque era cuando menos lo esperábamos. Cuando menos lo esperábamos. Nos sorprendía a nosotras. Y teníamos que seguirle. Que teníamos que seguir la corriente. ¿Qué hemos quedado por hacer? Ah, sí, bueno, lo siento. Sí. ¿Qué pasa? ¿Que no bajas? ¿Pero qué te pasa? ¿Que llegamos tarde? Y yo decía, ¿que llegamos tarde? Y yo decía, ¿a dónde? ¿Llegamos tarde? ¿A dónde? Y decía, pero baja, por favor. Que date cuenta que es que vamos a llegar tarde. Y yo me cambiaba, digo, no sé qué está pasando. Bajaba y decía, ya estoy. Y estaba pues con unas señoritas y les decía, ¿veis? Es que tenemos que ir a la radio. Que ya nos se están quería esperando liberar. en una emisora, perdonad, pero no puedo salir con vosotras. Y entonces y así un montón de veces. Otra vez, la vez aquella que dijo lo de la señora aquella que... Bueno, no. No, mejor no. Eso es más íntimo. No, pero la verdad es que en tanto tiempo con él era un trasto, un trasto, quiero decir, un travieso, un niño, aparte era un niño entre grande. todas otras muchas cualidades, pero luego era muy travieso Un y niño grande, muy sí. divertido. Lo pasábamos pipa con sus travesuras. Cuéntales, Carmen, aquella gira en la que Arturo se quedó sin carnet de conducir. Arturo tenía coches, tenía un Mercedes alucinante que no sabía manejar. De hecho, yo contaba que en un viaje se le saltó en pleno verano, en agosto, la calefacción, no la supo apagar y a mí me pasó lo contrario. Con el aire acondicionado y nos quedamos sin voz. Entonces Arturo, que se las daba de conducir muy bien y que conducía muy bien, pero a 190, en fin, por teléfono se saltaba los semáforos, tú siempre por la izquierda. O sea, era yo de los nervios, pues le quitaron, en plena gira le quitaron el carnet por puntos. Y entonces de ese Mercedes pasamos a mi coche de 20 años, un Renault Scenic destrozado, y él estaba humillado. Estaba rabiado, pero nada más no funcionaba ni la ventana para abrir ni la ventanilla. Y además iba, tira, joder, adelanta. Ay, y yo, sí. ¡que te calles! Entonces las hijas me decían, pero ¿tú cómo lo puedes aguantar? Y ahí íbamos todo el día peleados. En el coche decía, te callas. Mira, era como, pero ¿tú qué sabrás conducir si te han quitado el carnet? ¡Joder, pero acelera! Pero bueno, llegaba con un estrés y decía, te juro que en la próxima estación de servicio te abandono.
te quedas ahí y haces autostop y que te lleve tu madre. Este era el nivel de peleas, además éramos muy asturianos, tenía mucho pronto y mucho carácter. Entonces llegaba, me miraba, ya es una malcuriosa, trae para acá. Me arreglaba toda la ropa, no sé qué, antes de salir. Siempre, la quita. Digo, que no, que esto va aquí. Quita, joder, que no, siempre, siempre, siempre. Pues mira, a ti te pasó lo del frío, pero a mí en el Mercedes ese maravilloso que se había comprado y que no se terminaba de aprender cuáles eran los botones, porque eso se le, y no el se móvil, le daba. bueno, el móvil conducía eso era muy bien, pero lo de museo. las teclas esas fatal. Y entonces lo acababa de estrenar prácticamente y entonces íbamos de gira por el norte, un calor del demonio en verano y de repente le da al botón de la calefacción. Y empezamos a sentir un calor impresionante. Digo yo, ¿qué pasa? Y dice, no, digo, ese es el botón de la calefacción. ¿Has encendido la calefacción? Y dice, sí, no sé cómo, pero la he encendido. Y digo, pues apágala. Y dice, es que no sé cómo se apaga. Y digo, bueno, pues vamos a abrir las ventanillas, por lo menos. No. Y dice, ni hablar, que entonces me entra el viento y me despeino todo. Este es el Estuvimos 100 y pico kilómetros sudando con las ventanillas de radio y con la calefacción puesta. El pelo de Arturo da para un capítulo aparte, ¿no? Ah, no, sí. Uf. Digo, Carmen, Paula. Eso era intocable. El pelo, o sea, todas las cosas de las funciones eran verdad. Y lo del pelo era una de las cosas que era verdad. Era su mayor obsesión. Sí. La mayor obsesión, le podías tocar el pelo en escena. Se ponía de los nervios. Sí. Se ponía atacado. Y me contó que dejó a una novia en Gijón porque vivía en un callejón que había mucho viento. Y entonces, claro, él decía, te espero en la esquina. Y ella, no, me vienes a buscar al portal. Porque estaban todas las vecinas asomadas. Que viene Arturo, el novio de la Mari. Todos ahí. Porque qué guapo, qué guapo. Entonces ella presumía de ellos en la esquina. Y un día dijo, mamá, la dejé. Y la madre, pero fío del alma, si era divina. ¿Pero por qué la dejaste? Dice, porque me despeinaba. Pero es que esto es de verdad. Bueno, tanto es así que le contaba dos cosas muy bonitas de estos últimos días, muy tristes y muy bonitas. Cuando le fuimos a despedir a Gijón... Tranquila. Otra cosa, es que no, bueno, es que... Pues nada, hablábamos, fíjate la obsesión y la obsesión que yo tenía con eso, que cuando el cura le estaba echando el agua bendita en el ataúd, yo, ¡el pelo! Dice como de, el pelo, porque le estaba atando justo a... Y cuando lo enterramos, el hijo me dijo, coño, no le he metido el peine en el ataúd. O sea, fijaros que eso y el sol. El sol, era en cualquier esquina, bueno, como siempre decíamos, dos castañeras, como dos viejas castañeras, aquí un rayo de sol, a todas las plazas de los pueblos, ahí estábamos así. Y otra cosa muy bonita, que donde lo enterramos, donde lo dejamos, en el nicho le daba el sol. Hablando del sol... Nos quedamos muy a gusto, dijimos, míralo, ahí está él tomando el sol. Hablando del sol, me acabo de acordar de una anécdota. La primera vez que él iba a Inglaterra, íbamos a ver una comedia que le podía gustar. Y entonces Artese nos dijo, iros a ver la comedia porque yo creo que le va a gustar y tal. Entonces, como él no hablaba nada de inglés, pues fuimos juntos. Y entonces... Era la primera vez que iba a Londres. Acércate al micro, corazón. Llegamos... ¿Ah, sí? ¿Se me oye mal? Bueno, era la primera vez que... ¿Se oye mal? Que tengo que... Pendiente... me voy, miro para otro lado. Bueno, pues entonces llegamos a Londres, era su primera vez, y yo estaba deseando, pues hasta la hora de ir al teatro y tal, pues enseñarle un poco aquello y tal. Y de repente... Al lado de donde íbamos, cuando íbamos a parar ya en el hotel, estaba al lado de Central Park y ve al pasar en el taxi que está dando la vuelta un banco fantástico que había y dice, ¡uy, qué maravilla! Mira, dejamos las maletas en el hotel y nos sentamos, porque era un día de sol en Londres, nos sentamos a tomar el sol hasta la hora de ir al teatro. Digo, ¿cómo? Pero tú estás loco. Digo, pues ahí te quedas tú, yo me voy a pasear. Y bueno, claro, no se pudo quedar porque ¿qué hacía él allí solo? Pero esa era la intención. La primera vez que iba a Londres, pero el sol es algo que le emocionaba, que le encantaba. Y los perros, este es otro tema. Hoy los perros. Arturo, de toda su carrera y desde su productora que se llamaba Jandro, por sus perros, cada función era un perro. O sea, incluso llegó a sacar a uno a escena.
Sí. Y era su absoluta pasión por los animales. Era un animalista convencido, tenía un loro que le llamaba Arturo, guapo, y tenía siempre rodeado de animales, siempre. Yo tengo una perra muy pequeñita, y si yo no llevaba a Mica a la función, se enfadaba conmigo, porque el ritual era mi perra llegar a saludarle, él tenía las chuches de mi Mica escondidas y él le daba a la perra, y era la alegría de su vida porque se moría por los perros. Es que era una pasión, y eso es una cosa muy de él también. Sí. Y Mica estaba enamorada de él. Mica, claro, como todas las Lo mujeres, veía, hasta las echaba perras. unas carreras hasta que se iba por él. Toda como una loca. Lo veía de lejos y decía, ¡ay! Y se iba por él. Sí, era toda así. Sí. Seguro que quieren hacer alguna pregunta. Animo que no vamos a dar muchas más oportunidades, ¿eh? ¿Tenéis alguna curiosidad? Sí, ahí. Hola, buenas tardes. Hola. Yo quería preguntar cómo empezó él con el término chatina. Si era una cosa original que se la inventó él, el chatina y chatina, o lo había copiado de alguna persona o de algún personaje, porque le caracterizaba mucho la palabra chatina, ¿no? Sí. Chatina lo usaba, y chatín. Es que es muy asturiano también. Es muy asturiano. Y luego Arturo sí. era muy le decía de poner motes. Los hijos, o sea, yo nunca sé todavía cómo se llaman los hijos, es la Pitu, la Bobi, el Pochón, era todo, sí. Y entonces era chatín, chatina, y sí. A mí me llamaba Pichina. Y era todo, nunca te llamaba por su nombre, entonces chatín. Era muy asturiano, pero yo creo que él lo hizo muy popular en aquella serie que tuvo tantísimo éxito, que le hizo la Casa de los Líos. Y ahí ya todo el mundo era chatín, pero luego en las funciones no lo usaba. No. O sea, no, el chatín fue de la Casa de los Líos. Lo que pasa es que, claro, la televisión tiene una trascendencia, pero es muy asturiano, eso es muy, muy asturiano. Ahí tenéis. Me gustaría saber si ha sido suficiente, en vuestra opinión, si ha sido suficientemente galardonado y premiado, y sobre todo si hay un futuro de una reivindicación en este aspecto mayor, si es que no la ha habido, porque yo no recuerdo mucho sus premios. No sé si ha sido un poco dejado eso, el tema. Gracias. Sí, completamente. Y esto tiene que ver con lo que te decía, porque los premios se dan dentro de la misma profesión. Y entonces, si hubiera sido el público quien hubiera votado, tendría todos los premios del mundo, porque no había nadie como Arturo que llenara los teatros de esta manera, que hiciera récords en todas partes. Le dieron un premio en el invierno pasado, la Fundación Asgae, que es la Asociación de Actores de la Imagen, que gestionan nuestros derechos de imagen de cine y televisión. Y él se sorprendió mucho, el premio Actúa, pero le faltan tantos y tantos premios que tampoco significan tanto, ¿no? Porque lo hablábamos, que los premios muchas veces... Pero, por ejemplo, que no le hayan dado nunca un premio Max. Los premios Max son los premios de teatro, digamos, lo que son los Goya al cine, pues son al teatro. Y sobre todo con actores ya mayores, hay un premio que es el premio de honor, que se suele dar a gente ya con una trayectoria, pues como la que tiene Arturo, y bastante menos que la que tiene, sí, o la que tenía Arturo. Y nunca se le dio... Y volvemos a lo de antes, volvemos a que una parte de la profesión teatral en España no tragaba a Arturo Fernández. Sí, pero por prejuicios. Sí. Por prejuicios. También decía Enrique Cerezo que dónde estaba el Goya de honor para Arturo, porque esas películas, claro, todo el mundo, La tonta, el bote. Bueno, pero es que es el cine que hacía Alfredo Landa, que hacía Pepe Sacristán, que hacían los grandísimos actores, que te toca trabajar en lo que te toca, unas veces cosas interesantes y otras menos. Y toda esa época de los años 50 de Arturo, de un vaso de whisky, todas esas del cine negro catalán, es que es un actor inmenso, pero también hijo de una época, y nosotros debemos a nuestro trabajo y a nuestro público, y te toca lo que te toca, pero es cierto que bueno, es lo que hablamos. De todas maneras, no creo que le importara además.
Nada, no perdía cero. mucho el tiempo en eso. Cero, de hecho, No le importaba nada. no le gustaban los homenajes ni cosas de estas. De hecho, le pusieron a la sala de la Malla donde trabajamos, donde trabajó muchas veces, sala Arturo Fernández, y querían hacerle llenarla. Y él dijo que ni loco, de llamar a la prensa, de llamar a todas las actrices que habían trabajado. Dijo, pero vamos, de una función más y de ninguna manera. O sea, se acabó. No, eso no le gustaba. Le ponía muy nervioso. Era un trabajador de fondo. Sí. No era una estrella, no. Era una estrella, pero no lo pretendía. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Hola, buenas tardes. Esto es una cosita, quizás sepas tú mejor, Paula. A mí me encanta el teatro desde bien jovencita, entonces Rodero, la época de Rodero, que me encanta. ¿Sabes si eran conocidos y tal, cual? Sí, se conocía a Arturo con Rodero. Sí, José María Rodero. Sí, conocerse, yo he trabajado con los dos, trabajé primero con Rodero antes de con Arturo, y conocerse se conocían, pero yo no sé que tuvieran una gran amistad, no tengo conocimiento de eso. He trabajado con los dos, pero en diferentes, con muchos años de diferencia de uno y de otro. Sí, su amigo del alma fue Alberto Closas. Alberto Closas fue Alberto, su amigo del sí. alma. Fueron amigos íntimos. Fue uno de sus grandes amigos de la profesión. Sí. Un momento. ¿Sabéis, por ejemplo, si se va a montar algún museo con su ropa de vestir? Pues no sería mala Oye, idea. Porque tiene, él vestía de maravilla, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Y salió, me parece que en el otro día, su armario, de todas las americanas que tenía. Por eso te digo que podía, Sí. en Asturias podían montar un museo Bueno, Sí. Y además de obras arriesgado. que ha hecho, de la ropa, porque él era un galán, Una percha. un modelo en forma de... Con su edad era un modelo de vestir. Totalmente. Sí, totalmente de Y acuerdo. muy arriesgado, además, unos rosas, unos azules, unos sí, colores, sí, sí. morado, todo le quedaba bien. Es alucinante. Se atrevía con todo por eso, porque todo le quedaba bien. Sí. Por eso te digo que son cosas que, Sí. un poco para la historia de él, montar en Ya. Asturias algo. Ojo, ojalá, se lo merece. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que la familia también es todo muy en la intimidad, ¿sabes? La gente, o sea, sí saben la trascendencia del personaje, pero hay una cosa muy bonita que es que lo que más es mantenerlo en la intimidad, el recuerdo y el cariño. Y él ha sido así en su vida privada y también no ha sido, no sé, supongo que, hombre, que por supuesto si de alguien partiera, pero de la familia no creo que eso... Eso lo podía hacer el gobierno asturiano. Pues sí, hombre, bueno, anda que no llevo el nombre de Asturias por bandera, pero va. Si aquí lo han hecho con Valenciaga, Pues tienes toda la razón. Toda la razón. ¿Alguna cosa más? Bueno, pues vamos a ir acabando. Yo, si os parece bien, Paula, Carmen, no quiero que terminemos tristes, pero sí me gustaría, para acabar, que nos contarais un poco cómo fueron esas últimas semanas, esos últimos meses. Tú trabajabas con él día a día, tú le seguías, estabas en contacto con él, asistías, por ejemplo, a su 90 cumpleaños. Sí, estuve en Sevilla en el 90 cumpleaños. Momentos duros, pero momentos también y fue emocionantes, ¿no? Fue de las cosas más emocionantes que he vivido aquel día, el del 90 cumpleaños. Los hijos y los yernos y tal, y yo tuvimos que ver la función, subimos a la cabina de los eléctricos porque no había ninguna posibilidad de tener una entrada donde sentarse. Y la verdad es que le dijeron todo lo más bello que se puede decir y más emocionante. Era el día de su 90 cumpleaños. Estaba con Carmen trabajando en Sevilla y fue fantástico. Fue una de las últimas veces de disfrutar al mismo tiempo, sabiendo cómo estaba, pero disfrutando del éxito tremendo que tenía.
Y la última función fue en Bilbao, una de sus plazas también, junto con San Sebastián, Sí. Gijón, una de sus plazas preferidas, ¿no? Sí, sí, sí. Aparte, bueno, hay una cosa de decisión familiar que fue, bueno, que él decidiera cuando quería, porque él no quería bajarse nunca y no se hubiera bajado nunca del escenario hasta que se rompió la pelvis. Y entonces ya no pudo, se cayó y se rompió la pelvis y fue como de que fue un respiro para todos. Porque no había manera de bajarle del escenario. No había manera, porque él decía, joder, si a Gaby no le duele nada, a mí tampoco. Entonces estaba fuera de escena, que no se podía, era tremendo, decías, no vamos a poder hacer la función, y yo todos los días le convencía a Arturo, se acabó, se para, no. La gente venía a vernos y decía, se dice que yo estoy mal, que me encuentro mal, no y no. Y era, madre mía, o sea, y salía allí y le decía a él que estaba muy malito en Bilbao, muy, muy malito, y no podía con su alma. Y le dijo al regidor, yo pagaría lo que fuera por no hacer la función de hoy, que era la última. Y bueno, ya teníamos los ánimos por los suelos, porque lo veíamos cada día más deteriorado. Y venga, vamos, venga. Y salió, y yo no sé estas cosas de la vida, de las energías. Una ovación cerrada del público, porque desde que estrenamos esta función, yo creo que en parte será consciente de que era el último que estaba haciendo. Y él, cuando se levantaba el telón al final y se ponía todo el público en pie, me decía, ¿pero tú has visto esto? ¿Tú has visto esto? Es que somos la hostia, qué bien lo hacemos. Y yo le decía, no, Arturo, esto eres tú. Esto es el reconocimiento de la gente de que con tus 90 años estás ahí dándolo todo y haciendo feliz a la gente. Y eso eres tú. Él se emocionaba muchísimo. Y ese día, una ovación cerrada antes de empezar, hizo una función magistral y se fue con todo el cariño, en pleno éxito, y era perfectamente consciente de lo que la gente le quería. Y es lo único que te consuela, ¿no? Ojalá irte con 90 años de esta manera, ¿no? Ojalá. Pues gracias, Paula, gracias, Carmen, y gracias, Arturo Fernández. Gracias.